Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Como saben, la película de It Capítulo 2 es la segunda parte de esta nueva adaptación para la pantalla grande de la famosa novela de terror de Stephen King. Y al tratarse de una novela tan extensa y con tantas hojas, llegando en algunas versiones a las 1138 páginas, era obvio que muchas partes quedarían fuera del corte final. Pero no solo se trató de una decisión por la extensión del material original, también trataron de modificar algunos aspectos para enriquecer la historia y darle un enfoque más moderno a esta película. Por eso en este video te traemos 13 cosas del libro de It de Stephen King que no llegaron a aparecer en las nuevas películas dirigidas por Andy Muschietti. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de It Capítulo 2, así que si aún no has visto esta película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Ya tenemos en los cines a la secuela de la película de Andy Muschietti del 2017, It Capítulo 2, que está basada en la otra mitad de la novela de 1986 de Stephen King. La primera entrega de la película ya se había desviado significativamente de su material original, pero antes de la secuela los fanáticos se preguntaban cómo el equipo de filmación se adaptaría o cambiaría las páginas finales de la novela, y esta pregunta se responde un poco con el guión de Gary Dauberman en la escena del principio de la película, donde vemos a Peter Bogdanovich haciendo su propio cameo como director de una versión cinematográfica de uno de los libros de Bill, diciéndole que odia el final de su historia, y este personaje menciona que la adaptación puede mejorar el final del libro. Y después de este irónico mensaje, ¿realmente habrá sido así con esta adaptación? Para comprenderlo, aquí está nuestra lista de los cambios entre el libro y la película. En el número 1 de esta lista, podríamos decir que la adaptación quita uno de los elementos que nos perturbaban bastante en la novela. Era muy poco probable que la película intentara incluir una escena de sexo grupal que sí apareció en la novela, en la que todos los chicos del Club de los Perdedores tienen relaciones sexuales con Beverly. Este momento no existe en este universo, ni siquiera como uno de los recuerdos de ese verano que no vimos en el capítulo 1. El escritor de la novela ha mencionado que esta escena, más que un significado sexual, estaba ahí en la historia para marcar esta transición entre la niñez y la edad adulta, un elemento que definitivamente ha podido presentarse de maneras muy diferentes. Pero en segundo lugar, tanto en la novela como en la película, nos encontramos con la versión adulta de los personajes que ya conocimos, donde ninguno de ellos es particularmente feliz. Bueno, con la excepción de Stanley, y es quien termina suicidándose. Gran parte de esto es lo mismo en ambas versiones. Sin embargo, hubo cambios tanto sutiles como importantes. Por ejemplo, un pequeño cambio es que en el libro, Eddie posee su propio servicio de limusinas. Sin embargo, en la película, Eddie se convirtió en un analista de evaluación de riesgos. En ambos casos está financieramente seguro en Nueva York, pero es algo mucho más obvio en la película. Y esto no es casualidad, ya que se debe a que Eddie sigue siendo el más asustado y por lo tanto el más temeroso de riesgo. Y es por eso que terminó casándose con una mujer como su madre, con sobrepeso, sobreprotectora y con prepotencia. Y en el número 3, esto también le sucede a otro personaje. En lugar de ser un DJ de radio, Richie Tozier se convirtió en un comediante. Esto se hace parcialmente dada la familiaridad de la audiencia con el trabajo del actor como comediante, así como el hecho de que Richie también se convirtió en una celebridad cómica menor en la miniserie de 1990. Pero también esto es porque resulta interesante en la manera de ser del personaje desde la infancia, un niño que constantemente hacía bromas a todo el mundo, algunas llegando a ser bastante pesadas a decir verdad, así que es interesante que esto lo haya convertido en su propia profesión. Y la cuarta diferencia es que en el libro a los perdedores les lleva un tiempo recordar a Pennywise, pero todos saben que algo aterrador y malvado les espera si regresan a Derry, y esto se debe a la memoria inquebrantable del pacto que hicieron después de vencer al payaso. Si bien sí pueden recordar un poco del pacto en la película, a cada uno se le ha borrado su memoria de su encuentro con Pennywise, y no es hasta que están en el restaurante chino que comienzan a recordar que había un payaso aterrador. En el libro también lo olvidan hasta que se acercan a Derry, pero sabían que era una mala idea regresar. Es por eso que Stan, después de todo, se suicidó. En la película solo Stan y Mike parecen tener un vívido recuerdo de Pennywise.
lo cual se contrapone un poco a como lo explican en el libro, donde parece que entre más lejos se encuentren de Derry, menos recordarán al payaso, y Mike al no irse lo recuerda sin problema alguno. Y en el número 5, el problema de que nadie excepto Mike recuerda lo que le sucedió en 1989 es la razón por la que Mike los envía a todos a recordar sus encuentros anteriores con Pennywise. En el libro esto es solo para recordar sus pasados, pero en el capítulo 2 de It, esta es una parte crucial del ritual de Shoot, donde cada uno de los perdedores tiene que sacrificar su propio amuleto del pasado. Por ejemplo, el de Bill es el barco de Georgie, o el de Beverly sería la carta que le escribió Ben. Necesitaban recolectar todo esto para poder derrotar a Pennywise, quien solo puede ser asesinado en su forma real. La sexta diferencia es sobre el inhalador de Eddie, la cual sin duda alguna es una característica del personaje y es una parte importante de las películas modernas, pero juega un papel aún más importante tanto en la novela como en la miniserie, porque usando el poder de creer algo, Eddie puede hacer que su inhalador rocíe ácido en la cara de Pennywise no una, sino 2 veces. En cambio, en la adaptación se optó más por una flecha de metal como el arma que usó Eddie. En el lugar 7, en el capítulo 2, también sabiamente reincorporan a Mike al enfrentamiento final. En el libro, Mike es atacado por Henry Bowers y pasa la conclusión del libro recuperándose en un hospital en lugar de aventurarse en las alcantarillas con sus amigos. En la película, Henry aparece para atacar al miembro de los perdedores, pero antes de que Mike termine tan mal herido que sea necesario enviarlo al hospital, Richie aparece y lo salva al asesinar a Bowers de un golpe con un hacha. Esto es lo que le permite a Mike, el que ha pasado su vida entera estudiando cómo detenerlo, que esté en ese encuentro final con sus compañeros del club de los perdedores. Para la octava diferencia, Beep Beep Richie podría decirse que es una de las líneas más icónicas de la franquicia. Beep Beep Richie se usa tanto en la novela como en la miniserie como una especie de frase entre los perdedores para decirle a Richie que cierre la boca. Sin embargo, en las películas es dicha por Pennywise, que es considerablemente menos conmovedor que un grupo de niños que intenta decirle a su hablador amigo que deje de hablar. Pennywise es el único que dice esta línea en el capítulo 1 durante un susto para burlarse de Richie, pero Beverly lo dice en el capítulo 2, aunque el cómo o por qué ella sabía de esta frase en este nuevo contexto es un poco confuso. En el noveno cambio, la esposa de Bill, Audra, juega un papel muy reducido en el capítulo 2 en comparación con la novela y la miniserie. En la versión original de la historia, Audra va a Derry después de Bill y casi se convierte en una de las víctimas de Pennywise, pero Bill puede rescatarla aunque ella permanece en un estado casi en coma hasta que él la lleva a dar un paseo. Este es un elemento que muchos fans de la novela opinan que le hizo falta a la nueva adaptación. Y en el lugar 10, el concepto del ritual de Shoot no es nuevo de ninguna manera. De hecho, es una parte bastante importante de la novela, pero el ritual que terminó en el capítulo 2 tiene poco o ningún parecido con el material de origen. En el libro, el ritual es una práctica esotérica que los niños aprenden de un libro sobre prácticas místicas del Himalaya e involucra todo tipo de cosas raras. En la práctica real se convierte en una especie de experiencia metafísica que une a dos personas en otro plano de existencia. En la secuela definitivamente no es lo mismo. Mike descubre el ritual como un adulto gracias a la tribu inventada por los nativos americanos Shokopiwa, y el ritual implica la reunión de amuletos del pasado para ser utilizadas como un sacrificio en una jarra de cuero. Desafortunadamente todos aprenden demasiado tarde que Mike no fue muy honesto que digamos acerca de cuán efectivo podría ser el ritual. Pero en el número 11 también tenemos otro cambio importante en el ritual de Shoot, donde es descrito como una batalla psíquica de voluntades que ve a los perdedores tanto cuando son niños como cuando son adultos, y les permite ingresar al macroverso a través de los deadlights en la boca de Pennywise. En este macroverso, Bill se encuentra con Maturin, la tortuga gigante, y con Gant, quien en términos prácticos digamos que es básicamente Dios. Ellos lo ayudan a enfrentarse a It, porque recordemos que Pennywise es solo una forma de la criatura. Así Bill supera su miedo y aplasta el corazón de It. Los deadlights y la idea del ritual de que cualquier cosa puede ser mortal para Pennywise si los perdedores creen que es así permanecen en la película, pero todo lo demás que tiene que ver con el macrouniverso ha desaparecido. En el número 12, al final del encuentro de la película, Pennywise se transforma en algo parecido a una araña. Se convierte en un Pennywise de gran tamaño con patas arácnidas, y esa criatura hiere mortalmente a Eddie, pero nosotros sabemos que eso es lo más cercano a su verdadero estado final. En la película, los miembros del Club de los Perdedores se dan cuenta de que su enemigo, al estar en constante cambio, está condenado por las limitaciones físicas de cualquier forma que tome en ese momento. En un salto de lógica deciden rodear a Pennywise y burlarse de él con insultos sobre lo pequeño y débil que es, intimidándolo de alguna manera para que se reduzca al tamaño de un pequeño payaso.
Cuando Pennywise es una versión desinflada y temblorosa de su antiguo yo, son capaces de arrancarle el corazón matándolo fácilmente para siempre. Este final sigue un tipo de razonamiento entretejido de todo el libro y otras adaptaciones, que se enfatiza el asombroso poder transformador de la imaginación del Club de los Perdedores. Y podemos ver a estos personajes enfrentándose al payaso que les causó todas estas pesadillas y los aterrorizó desde que eran niños, en lugar de enfrentarse a una araña gigante que nunca antes habían visto, tal como sucede en la novela. Pero finalmente Stanley parece estar condenado a morir en todas las versiones de la historia, pero el capítulo 2 cambió un poco las cosas. En la novela, la muerte de Stan es explicada porque está demasiado asustado y demasiado traumatizado para hacer frente a la idea de regresar a Derry, y potencialmente bajo algún nivel de energía residual de Pennywise escribe It en la pared con sangre después de cortarse las muñecas. En la película tiene un enfoque más complejo, convirtiendo el suicidio de Stan en una especie de movimiento de mártir, no solo haciendo que toda la escena sea menos horrible y más trágica, sino también al darle la oportunidad a Stan para explicarse directamente al escribir cartas a sus amigos antes de su muerte. Stan explicó que solo lo hizo para quitarse del juego porque estaba demasiado asustado para regresar y sabía que lo que sea que estuvieran haciendo no funcionaría si no estaban todos ahí. Así que estas fueron algunas diferencias importantes entre el libro de Stephen King y la nueva adaptación icónica de la novela de It. Pero de igual manera, si te interesan conocer 29 datos, curiosidades, easter eggs y referencias de la película de It capítulo 2, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.